Si había 2, agua y comida. Si había 3, agua, comida y alojamiento. Si había 4 o 5 o 6, como es el caso de aquí, podías ir allí y tenían las cuadras para los animales y le daban de comer a los animales. Eso sería cuando se hacían los caminos reales, que se iban de Barcelona a Manresa y a esos sitios. Había un montón de hostales entre medio y ahí sabías lo que podías hacer, depende de la cantidad de chips.